Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar de economía este jueves a la noche. Ahí estoy, Matías Tombolini, estamos fijando el comentario, vicepresidente del Banco Nación, economista, profesor, editó varios libros, así que obviamente vamos a hablar de la situación actual, de los créditos. Mientras saludamos a los que se van sumando, hola Euge, hola Pili, y sus dudas, sobre todo si tienen algunas dudas, hay créditos a tasa cero, créditos para pymes, nos envían su consulta, que acá se las trasladamos a Matías Tombolini, que lo estamos esperando, mientras se siguen uniendo ustedes y nos cuentan cómo está la situación. Hola Ani, ¿todo bien? Aquí preparando este vivo y en un ratito ya salimos para continuar con la jornada, que muchos la están terminando y yo la estoy empezando, o la estoy continuando. Hola Isabel. Bueno, siempre en esta etapa me ven aquí atento mirando los mensajes para ver en cuánto se conecte Matías, lo agregamos. Mientras vamos saludando a Otero, a Sila, hola. Hola Estarcita. Hola Miriam. Hay algunos nombres largos, me digo Miriam, Mariano, no, Miriam. Desde Bariloche, ¿cómo anda todo por ahí? ¿Cómo anda Río Negro? ¿Cómo anda Bariloche con los casos que algunos han subido? Hola Even. Muy bien. Marti. Leila, ¿no? Sí. Aloha. Hola Leila. Hola Sonia. ¿Qué haces Lali? Siempre prendida aquí a los vivos. Pero gracias a vos por sumarte, Sila, y saludar. Mientras le esperamos desde Radatili. Hola a Even de Lanús Oeste. Graciela. Bueno, tienen sus consultas económicas. Me debes una cerveza, es cierto. Vi tu sueño por ahí en Twitter, Ani. ¿Está fresco? Así es, está fresco. Problemas con la comunidad mapuche, nos cuenta Matías. Hola Marisa. Bueno, porque... Mirá, acá me dice Matías, puntual, dame 75 segundos, se lo vamos a contar. 1 minuto 15 vendría a ser, así que tenemos 1 minuto 15 para seguir haciendo parroquiales, para que ustedes nos cuenten, están cocinando, se acerca la hora de la cena. ¿Pudieron pagar las cuentas? ¿Hay cuentas que han dejado de pagar? ¿Han sacado alguno de los créditos estos que sacaron para monotributistas a tasa cero? Hola Noé, hola Patito. Para pymes, tienen una pyme, trabajan. Saludos desde España. Hola Fabio. Ya es tarde, ya estás trasnochando, pero muy bien Fabio. Hola Cande, en Mar del Plata. Ahí me perdí. Muy bien, puede pagar todo Isabel, buenísimo. Cande, ¿no es para todos? ¿Qué cosa? ¿Los créditos? No, ya sé que no son para todos, al menos a tasa cero, por eso queremos hablar también con él para que nos cuente cuáles son los principales reclamos. Y sobre todo, ¿no? Bueno, él es economista, profesor, ¿cómo ve esta situación y el futuro? Se está negociando, ahora se estiró un poco la deuda, con lo cual se entra una suerte de default, porque no se cumplen los pagos, pero en realidad para seguir negociando hasta principio de junio. Mira, desde Madrid, Fabio, que nos escribe muy bien. En la IFE no te dejaron anotarte, ¿no? ¿Por qué? ¿Te dieron algún motivo? Sabemos que lo de la IFE, bueno, no tenían que recibir otro ingreso en el grupo familiar, monotributista de categoría A y B, ciertos requisitos que después se cruzaban los datos, pero bueno, contanos por qué, si es que te dieron alguna explicación de por qué no te dieron o no te aceptaron para la IFE, para el ingreso familiar de emergencia. Bueno, me alegro, Patito, que por ahora pueda pagar todo. Qué suerte que trabajo, claro que sí. A ver, hay una situación que nos
engloba a todos, que es la pandemia y el aislamiento. Y después están los casos particulares, cómo afecta ese aislamiento, esa cuarentena en los distintos rubros de cada uno. Hola Ana Sánchez, Oriana. Ya pasaron los 75 segundos. Mira, Mar del Plata, Verónica. Fin de semana habrá novedades, o en realidad habrá pocas novedades. Para el hipotecario Hugo, perfecto. Cualquier cosa, Carla, si ves que estoy hablando y se me pasa, me hace recordar, pero sí, hay mucha gente que está con créditos hipotecarios, que se habían congelado por un tiempo. Ahí está Matías. Cumplió con sus 75 segundos, así que no le vamos a decir nada. Hola Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, estoy acá en la oficina, que como estamos todos en cuarentena, me estoy haciendo un cafecito. Ah, muy bien. Así que, nada, la parte de la formalidad viene después, pero acá estamos. Acá está la máquina de café. Estamos haciendo Perfecto. un Y yo te acompaño expreso con y un ahora. té. Ah, muy bien la taza de los Beatles. La mía es Mm, como más formal acá. Este, claro. pero Y bueno, en la vamos a oficina. separar. Y sí, vamos a separar unos edulcorantes, así que bueno, y todo listo para arrancar. Así que bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por, nada, por aceptarlo, por prenderte, por cedernos estos minutos en una situación que, a ver, yo hoy pensaba, digo, me imagino que en diciembre cuando te proponen, o en el momento ¿no? que te propusieron este cargo, dijiste, uy, ya la situación está complicada con cómo estaba, y ahora se le agregó toda la pandemia y el aislamiento. La verdad es que sí, que estamos transitando, bueno, a mí, yo no, no, no tengo permitida la cuarentena, este, porque tengo que venir a Claro, laburar acá al banco, pero es una situación única en nuestro propio ciclo vital. Es muy difícil que podamos volver a vivir, te diría, espérate, vamos a poner el teléfono ahí, lo apoyo, ahí está, perfecto. Que podamos vivir o volver a vivir una situación como como la que estamos atravesando. Difícil que claro, la hayamos vivido, difícil que la volvamos a vivir, una situación donde la economía cursa una crisis que en el mundo, más allá de la Argentina, no depende de algo económico. Es muy raro claro, de ver cuando vos tenés una crisis de económica que no depende de la economía y que por lo tanto entonces en el diseño de las políticas públicas que todos los países llegan a intentar definir para enfrentar la crisis económica, te falta siempre una variable que es, che, pero para, esto va a funcionar cuando primero se levante la pandemia. ¿Y quién garantiza en Alemania o en China o en Chile, que empezó a aflojar y ahora volvió a sí, restringir, que la pandemia, que la cuarentena no tenga que volver a hacerse más restrictiva, más severa? ¿Sabes qué? Yo pensaba el otro día una imagen, ¿no? Pensaba cuando compartimos la idea de hacer este encuentro, ¿con qué imagen podemos intentar pensar la idea de la reconstrucción económica estoy acá batiéndome el cafecito, ¿no? La reconstrucción económica en estos momentos? Mira, ¿viste las películas de la Segunda Guerra Mundial cuando llovían las bombas sobre Londres, que mandaron sí, los chicos al campo? Bueno, es como si el Estado, todos los estados, estuvieran intentando reconstruir Londres sin saber si no van a seguir cayendo las bombas. claro. Entonces, claro, vos podés tener un plan para reconstruirlo, pero la verdad que hoy lo que tenés que tratar de hacer es ver si te escondés de la bomba, porque capaz que estás armando de vuelta el edificio y cae otra bomba. Hasta que lo que es preeconómico, que es la salud, que es en la dicotomía vida-muerte en la que te mete justamente esta pandemia, no esté del todo resuelta. Todas las herramientas de diseño de política económica tienen un solo objetivo, son
paliativas. Claro, son curitas. Ponele, exacto, pero son básicamente paliativas. Bueno, no tenés el remedio, no es para el desarrollo, sino que intentan aminorar el efecto de cómo te Claro, suben las bombas. ataca el síntoma en algún punto, pero no la enfermedad de base. Efectivamente. Y el otro tema es que es muy difícil saber cómo va a quedar la cosa. Porque, digamos, ¿cómo te va a quedar la economía después de esta cuarentena? No está claro. No está claro porque no sabes cómo van a ser las decisiones que tomemos a título personal. ¿Cómo vas a, Sí. ¿Te vas a comprar más libros? ¿Vas a ir más al cine, menos al cine? ¿Vas a ir a recitales? ¿Vas a dejar de ir a recitales? Bueno, ¿cómo Sí. salimos de esta cuarentena? No digamos, ¿de qué manera vamos a hacer cada uno de nosotros, en términos de las decisiones económicas que tomamos, a la salida de la cuarentena? Por eso, ¿qué modifica? ¿No? Como decir, bueno, vamos a ir a comer a un restaurante, vamos a ir a un bar, vamos a juntarnos. A ver, la respuesta a eso, o no es que una respuesta, pero una posible solución es si está la vacuna de la enfermedad, no de la economía. ¿No? Si hay una vacuna o algo puntual de la enfermedad, por ahí se pueda volver a una cierta antigua normalidad, no hablando de nueva y vieja normalidad. Pero mientras eso no esté, todo lo otro son suposiciones. Absolutamente. Bueno, justamente esta característica absolutamente disruptiva que tiene la realidad de la que estamos hablando, invita a intentar pensar, bueno, hasta que no esté la vacuna, ¿qué? Hasta Claro, que no esté la cura. Vos pensás que la gripe aviar, la N1H1, hoy ya está en la vacuna porque sí. está creo que se llama la cuádruple, que es una de Sí, las la dosis. trivalente creo que ya está. Efectivamente. Pero empezó a resolverse el tema cuando apareció el Tamiflu, que fue la cura justamente para esa particular gripe. Hoy, digamos, en realidad lo que está claro es cómo se expande la pandemia, no cómo se frena. Y Claro. la única herramienta que va de Trump a Pedro Sánchez para tomar de la derecha a la Sí, izquierda, y de asiáticos hasta sajones para tomar sociedades bien distintas, en el hemisferio norte, que es donde pudimos ver el curso completo de esta curva, si querés, lo único que está claro que funcionó es el aislamiento social obligatorio, con distintos grados de severidad, pero a donde el aislamiento no llegó, terminaron poniendo camiones frigoríficos en la puerta de los hospitales para retirar los cuerpos, sí, sí, porque no sí. daban abasto. Las imágenes son tremendas, sí. De hecho, bueno, hoy subieron bastante los casos en comparación a lo que veníamos en Argentina, pero si hablamos con 10.000 casos de Brasil diarios a 600 y pico de hoy, son números distintos y cómo han tomado los países el comienzo de cada caso en sus países. Ahora, yendo a la economía, el que esto sea global, eh, por decirte una frase hecha, mal de muchos, consuelo de tontos, digamos, el que sea global nos podría beneficiar en lo particular o peor, como está todo económicamente mal, nos pueden venir, hablo de la deuda que todavía no se cierra, hay algunos bonistas que dicen, mira, está todo mal, aceptemos lo que dice Argentina, otro dice, no, está todo mal, la guita no la saco a ningún lado, reclamemos lo que nos corresponde acá. O sea, el que sea global puede ser beneficioso para lo particular o empeora la situación. No, la empeora claramente, porque Argentina es un país que está en el planeta Tierra y con Sí, mayor o nivel grado de intensidad le vende al mundo y le compra cosas al mundo. Entonces, una crisis de carácter global va a generar, por lo menos este año, cuando la pandemia se empiece a resolver, si se resuelve este año, una oferta excedente de un montón de cosas que no se vendieron. O sea, vos tenés varios procesos que corren en paralelo. Hoy se apagó la demanda, se apagó la oferta. O sea, si sí, tuviéramos que entenderlo con un ejemplo, yo te diría, mercado de peluquería, corte de pelo. O sea, la demanda de corte de pelo no está porque no tenés ni plata, ni ganas, ni podés ir a cortarte el pelo. Y si tuvieras las tres cosas, no te podés cortar el pelo porque te va a cerrar la peluquería. No hay claro. mercado. Ahora, el que no corta el pelo
en abril y no lo corta en mayo, no va a cortar en julio lo que no cortó en abril ni en mayo. ¿Se entiende? Claro. O sea, te vas a cortar el pelo una vez. La pizza que no vendiste en estos 2 meses no la vas a vender acumulada, toda junta después. Entonces, eso es un dato que me parece importante entender, porque lo que hay es destrucción de valor, concreta, pura y dura, destrucción de valor. La destrucción de valor importa en el sentido de lo que te impacta sobre todo en el mercado de trabajo. Y cuando la gente se empieza a quedar sin laburo, lo que termina pasando justamente es que, bueno, tienen menos capacidad de recomponer rápidamente su demanda de bienes y de servicios. Y entonces, si eso lo haces a escala global, bueno, tenés un problema. Y además, tenés otro problema que es, ¿qué te pasa con la geopolítica? Palabras sofisticadas sí las hay, pero lo cierto es que como salgan los países de acá, no va a ser como entraron. Y entonces probablemente haya más proteccionismo, van a cambiar las relaciones. Y vos pensás lo siguiente, producir alimentos tiene un insumo fundamental que es la energía fósil, el gasoil. Sí. ¿Bien? Bueno, se derrumbó el precio del petróleo, o sea que producir alimentos en términos de la energía que te cuesta producirlo es más barato. Cambia esa ecuación económica. Gastar plata depende de un montón de factores. Lo cierto es que hoy la manera de gastar la plata no está claro cómo va a ser en el futuro. No solamente por lo obvio que quien se dedica al turismo de ferias y congresos venderá menos, y quien tenga un restaurante tendrá hasta que se recupere, que pase el miedo. ¿Cómo vamos a decidir gastar nuestros ingresos? ¿Será igual? ¿Tendremos un comportamiento defensivo? ¿Será tipo salida de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos? ¿Un boom? ¿Una fiesta? Bueno, no queda claro. Y eso, por supuesto, combina otros efectos económicos derivados de las distintas políticas que los países llevan adelante, que te pone frente a te diría, un mínimo común denominador, que es la incertidumbre. Sí, totalmente. Y lo que decías al principio, que esto es, si vamos a un término bélico, pero digamos, es durante el conflicto, no es un terremoto que ya pasó el terremoto y vamos ahora a laburar, a recomponer, sino estás en el medio del conflicto. Bueno, y eso está muy bueno, porque eso me invita pensemos a ver qué herramientas tiene la Argentina te cambio el terremoto por tsunami. Bueno. Llega el tsunami. No lo podemos tirar para atrás. No lo podemos tirar para atrás. Argentina y sus vecinos. ¿Cómo enfrentamos nosotros este tsunami que está ocurriendo mientras hablamos? Argentina viene de tener más de 50 puntos de inflación, 2 dígitos de desempleo, 35 puntos de pobreza y está discutiendo ahora cómo paga una hiperdeuda que tomó en muy corto tiempo. Entonces te diría, Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia. ¿Cómo enfrentan el tsunami? Bueno, algunos tienen para enfrentar esa pared de agua, algunos tienen, no sé, un barco con motor fuera de borda, otros tienen un gomón semirrígido, otros tienen una canoa. Argentina lo enfrenta en comparación con eso, con los bracitos inflables y el salvavidas al lado de la panza. Y el patito. Exactamente, tenemos menos herramientas para enfrentar una situación similar que nuestros propios vecinos. ¿Y eso qué significa? Bueno, que tenemos que estar muy claros con las prioridades a la hora de elegir cuáles son las políticas públicas posibles, no deseables, posibles, que se llevan adelante. Y eso es una buena pregunta y calculo que una pregunta angustiante. Ahora te quiero preguntar, muchos ahí están desde créditos de tasa cero, créditos para las pymes y demás. Pero la pregunta es, posible, no deseable. ¿Cuánto aguanta eso posible mientras esto sigue así? Difícil de saber. Digo, lo deseable no lo logramos porque no tenemos los recursos, ¿no? Por eso... Sí, lo deseable es un anhelo. Sí. ¿Cuánto aguanta lo posible? Es muy difícil. Porque eso no tiene que ver con la economía. Eso tiene que ver con nuestra sociedad. Y nuestra sociedad
tuvo la flexibilidad para convertirse en una gran olla popular y un club del trueque en el 2001 y salimos adelante. Los países no se suicidan. Entonces, lo que vamos a hacer es adaptarnos a la realidad que tenemos. Hay países mucho más ricos que la Argentina, pero los hay mucho más pobres. Entonces, Sí, ¿cuánto se aguanta? Se aguanta lo que se valora la vida, la comunidad, la sociedad, la comunidad organizada, si querés, porque no nos ordena solamente la idea de estar mejor como resultado del fin de lucro. Nos ordena esto que hoy nos falta, sobre todo a los argentinos, a los latinos, el contacto, el estrecharnos en un abrazo, el darnos un beso. Bueno, todo eso que no tenemos forma parte del conjunto de valores que compartimos como sociedad y bueno, que de alguna manera son aquellos que yo creo que vamos a tratar de recuperar lo antes posible. claro. Algunas preguntas que hacían mientras te conectabas. Tenía que ver, por ejemplo, con los créditos hipotecarios UVA. ¿Qué va a pasar? Mira, los créditos hipotecarios UVA, lo que están es congelados, las Sí, cuotas que no se habían abonado se reprogramaron para adelante y eso es lo que existe hoy. Luego, a la salida de la cuarentena, bueno, habrá que ver cuál es el mecanismo, en qué economía, porque la claro. verdad es que, digamos, los hipotecados UVA, que son víctimas, que convirtieron sueños en pesadillas, son actores de una economía que es general. Y cuando vos congelás una cuota, lo que estás haciendo en definitiva es destinar recursos ahí y no los destinás a otro lado, con lo cual de vuelta estableces un sistema de prioridades, que es de lo que se trata muchas veces esto de gobernar, ¿verdad? Establecer Sí, prioridades. sí, sí. Por eso ahí volvemos a lo deseable y lo posible. Ujú. Con lo posible, ¿qué prioridades hay? Respecto a los créditos, créditos para pymes, créditos tasa cero para monotributistas categoría C en adelante, que eran los que no habían entrado en la IFE, ¿cuál es el principal reclamo? Porque acá en las redes a veces, muchas veces llegan o en el programa que hacemos, dicen, bueno, no es para todos o yo no pude. ¿Cuál es el principal reclamo y cómo están esos préstamos tasa cero? Los reclamos son dos. Son de implementación, por un lado, o sea, si alguien nos está mirando y tiene un emprendimiento gastronómico, y yo te digo, bueno, cambia la carta, una carta nueva, sale. Ofrecemos una carta nueva, perfecto. O al revés, el dueño del restaurante dice, voy a cambiar la carta. ¿Cuánto tarda entre que decide cambiar la carta y se la ofrece a los clientes? Bueno, la cuarentena empezó hoy hace exactamente 61 días. Hmm, En el medio, si yo te digo, bueno, crédito para la pyme, crédito tasa cero, subsidio, pagar la IFE a 8 millones de personas, 10.000 pesos pasan por cajero. Ordenate sacando turno. Hay una cuestión de decisión y una cuestión de implementación, y en ese camino hay un país que no es un país de una economía desarrollada. O sea, claro, las restricciones, un programa, bueno, vos y de los medios, cosas que yo he participado, sí. entre que participás del piloto del programa y el programa sale al aire, después que se queda al aire y desde el programa 1 hasta que se retire, hasta que cobre identidad un programa, hasta que lees los PNT sin confundirte. La implementación es una cuestión súper compleja. Entonces, Hmm, por un lado tenemos problemas de implementación. Y después tenemos problemas que tienen que ver con lo que se puede, con lo que no se puede y con lo que nunca se podría. Entonces empiezo por lo que nunca se podría. ¿Cuál es el rol de un banco? El primer rol de un banco. ¿Sabes cuál es? ¿Cuáles? Cuidar los depósitos de los ahorristas. De No todo crees, banco, público y privado. de todo banco. Y el Banco de la Nación Argentina es el guardián de los depósitos. Tombo, pero presten plata. Sí. Pero cada vez que un banco presta, está prestando los ahorros de alguien que antes los depositó. Y la banca pública y el Banco Nación en particular tiene además un patrimonio que en los últimos 4 años se achicó a la mitad. A la mitad. No es una forma de decir, esto es un dato.
El Sí, patrimonio es la mitad de lo que era hace 4 años. Con lo cual, la capacidad prestable que depende de los depósitos de los ahorristas y del patrimonio del banco, bueno, se mueve, transita esa dinámica. Prestemos a tasa cero, por supuesto. ¿Quién paga la tasa? El Estado. el El Estado, Banco claro. Central. No, 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 pero que la pongan los bancos. Muy bien. Para que la pongan los bancos tienen que tomarla antes en algún lado. Y yo le pregunto siempre a la gente, digo, ¿alguien está dispuesto a depositar sus ahorros a tasa cero? No. Bueno, si vos depositas tus ahorros en un banco que te paga 26% o 27% y lo presta al 0%, esperemos que tenga mucho, mucho, mucho patrimonio justamente el banco. Porque Sí. tiene que cubrir por cada uno que le paga 27 la diferencia para prestarlo al cero. De modo que si entendemos que el banco tiene un primer rol que es el de guardar tus ahorros, negro, y los ahorros de quien está mirando este vivo en Instagram, lo que tenemos que tener es que cuidado que los bancos primero cumplan con el rol de cuidar al depositante y después convertir ese ahorro en inversión. Y a Mm. la hora de convertir la inversión y de prestar plata, quien dice a quién se le puede prestar y a quién no se le puede prestar es el Banco Central, que define lo que es un sujeto de crédito. ¿Y qué hizo? Bueno, redefinió los préstamos UVA para sacarlos de una mora a los deudores UVA, sacó de mora a quien debía con tarjeta de crédito, lo volvió a convertir en sujeto de crédito, y entonces eso alivió y permitió prestar, si querés, a más sujetos de crédito que de otro modo no podían recibir justamente ningún tipo de préstamo. Ahí, bueno, justo se coló una pregunta que dice, no es tasa cero, que pidió 150.000 y tiene que volver 175.000. ¿Esos son otros impuestos? Acá te lo leo, dice, bueno, Joa o Y, dice, pedí 150.000 y volví 178. Ese fue mi caso. No sé si... Mirá, primero no devolvió nada todavía, porque no le O por ahí acreditaron no lo el... sacó a tasa cero en en esta vez. Por eso el préstamo a ver, ¿cómo tramitar antes del 29 de mayo los préstamos a tasa cero? Hay que entrar en la página de AFIP y seguir un conjunto de pasos ultra intuitivos. Si no, www.bna.com.ar, ahí tenemos el link en donde te explicamos básicamente cómo es el procedimiento. Vas a elegir un banco, si tenés tarjeta, si no tenés tarjeta, te vamos a depositar en 3 meses el dinero de los 150.000 pesos, pero para que sean 150.000 tiene que ser equivalente al 25% de tu categoría de monotributo. Si tu monotributo es categoría C o B o A, el monto que se te va a prestar va a ser inferior porque tu facturación Claro. anual es inferior. ¿Dónde encuentro eso? www.afip.gov.ar o en la página del banco www.bna.com.ar, donde no haces el trámite, porque ahí, después de explicarte, donde dice créditos a tasa cero, haces clic en la home, vas a la explicación y abajo haces clic y te vas a la página de AFIP para comenzar un crédito y para comenzar el trámite, que te permite este dinero y además un dinero adicional para pagar la cuota del monotributo a tasa cero en un periodo de tiempo. Bien. Sí, ahí recién alguien decía que no era interés, era el monotributo lo que dice, porque paga el monotributo la diferencia, en ese caso puntual. Ahora, ¿hay un límite? ¿O todos los que lo pidan, si entran dentro de las categorías, lo pueden recibir? ¿O es hasta X cantidad de plata y los que después lo No, el piden después? límite, no, el límite está determinado por la capacidad de quien recibe el crédito en caso de que no tenga relación de dependencia o que cumpla con los requisitos, si querés, de asignación de esto, que no es otra cosa que un subsidio, porque la tasa, o sea, Sí, sí, la sí. plata hay que devolverla, pero la tasa es cero en una economía con 40 puntos de inflación. Todo crédito que esté por debajo del Es un 40%, subsidio. eso sí, es tasa negativa, literalmente. Es decir, es como si en Estados Unidos te prestaran al menos 20%, digamos. ¿Se entiende? Claro. Sí, sí, sí. No, yo te preguntaba más allá de la limitación de cada uno de la categoría de su monotributo y demás, No, no si hay es un que... presupuesto asignado, no. Ah, Hoy perfecto. no. Y esto es hasta el 29 de mayo. Por ahora, Por eso, por ahora.
y se le da el crédito. ¿Y cuándo se empieza a pagar? A partir de que se hace el trámite, a partir del mes que viene. Pero de vuelta, hay un conjunto de pasos. Recordemos que estamos hablando de montos, es como la IFE, que son Claro. 10.000 pesos, son 10.000 pesos, no son 2.500. Para alguien que viene completamente de afuera, no es que estaba recibiendo una jubilación, que estaba recibiendo un plan social, no, es alguien que se incorpora al sistema y hay que chequear un conjunto de cosas, siempre un sistema que es perfectible, pero en este sentido, bueno, lleva justamente un tiempo que yo sé que mucha gente no tiene, un tiempo Claro. en el que la están pasando como el culo un montón de personas, que yo no digo como vos y como yo, que la estamos pasando mal, porque Sí, yo sí, llego sí. a casa y la gringa que es mi pareja me está esperando, no salió en todo el día y mis hijos hacen la tarea por internet. Hay un montón de gente que contra tu realidad y contra la mía está sensiblemente peor. Y ahí me parece que es importante entender que estamos obligados a hacer las cosas cada vez mejor. Y todo el enojo que tengan quienes no reciben el préstamo, quienes creen que le demoró mucho, quienes creen que aún la tasa cero es alta, que tendría que ser sin tasa y un subsidio, todos tienen absoluto derecho de estar enojados. Sí. Por lo menos si estamos en el servicio público, si no aceptamos eso y no lo escuchamos en pos de mejorar, entonces no tendríamos que estar en el servicio público. Acá te traslado algunas preguntas, no sé si son Dale. todas de tu área, vos decime. Acá Eda dice, bueno, ¿puedes explicar por qué los monotributistas A, que perciben una pensión por viudez, no acceden a ese préstamo? Además de eso, si uno se atrasa en el pago del monotributo, por no poder generar ingresos. A ver, monotributistas A debería poder calificar para el ingreso familiar extraordinario. El IFE, claro. El IFE. Pero si percibe una pensión, hoy eso es un criterio de exclusión, ¿verdad? Es Sí. un primer criterio de exclusión. Porque este subsidio se otorga a todos aquellos que no tengan ningún otro tipo de ingreso derivado de las transferencias que el Estado produce. Es perfectible, seguro, y ahí es donde aparece este proceso de mejora, en donde, escuchando ejemplos como el que nos está contando en nuestra oyente, o no sé cómo se dice, alguien que está en Instagram, Instagrammente, bueno, son ejemplos que hay que tomar para poder considerarlo, lo mismo que el subsidio a las pymes, que aparece, bueno, si facturó más, si facturó menos, bueno, y aparecen cuestiones de implementación que se deben mejorar, sin duda. Acá una pregunta, bueno, que algo lo respondiste, una pregunta clave, que es, ¿de dónde provienen los fondos para cubrir los créditos a tasa cero y cómo afecta esto al futuro de la economía? Hoy el financiamiento básicamente tiene que ver con una política de expansión monetaria. Y lo que afecta o no afecta esto a la economía tiene que ver con que Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales para buscar financiamiento. Entonces, por un lado, no tiene financiamiento y por otro lado, Argentina tiene que ir encontrando cómo compensa esta caída en la recaudación. Entonces, vos tenés reasignación de partidas presupuestarias porque las prioridades cambiaron. Por otro lado, así como reasignás partidas que pensabas gastar en una cosa, las gastás en otra, tenés que cubrirlo con expansión monetaria. Y cómo te puede afectar al futuro, siempre es una cuestión de orden relativo. Porque cuanto más evites que te aumente el desempleo, bueno, podés pagar ciertos costos en materia de precios en el futuro, si si sucediera, que no es equivalente la expansión monetaria y la tasa de inflación, por lo menos para mí, si no hablas de demanda de dinero, temas complicados si los hay, contra el costo de que la actividad económica se destroce. Entonces, ahí siempre hay un juego de equilibrios en un contexto en donde no sabemos cuándo termina la cuarentena, que ese Claro. es el otro interrogante, ¿no? Mira, vuelven a insistir, Virginia dice, preguntale por los créditos UVA, dice, ¿qué va a pasar? Algo que mencionábamos recién. Lo mencionábamos recién, no sé si estamos leyendo por una pregunta anterior. No, acá se ve que se sumó hace poco. Bueno, los créditos UVA continúan congelados, reprogramaban las cuotas que cayeron. ¿Qué va a pasar de acá a 3, 4 meses? Bueno, es una incógnita porque no tenemos claro cuáles son los recursos que el Estado va a disponer para poder
bueno, mantener o congelado un crédito o, bueno, subsidiar congelamientos de combustibles o de cuotas de colegios o de obras sociales o de lo que fuera. Ese sistema de prioridades es un sistema que siempre que alguien recibe, alguien deja de recibir, y Claro. eso, bueno, hace justamente el ejercicio de gobierno. Matías, te hago dos últimas preguntas, así te libero, porque sé que estuviste laburando todo el día y estás ahí todavía en la oficina. Pero si bien estamos hablando, ¿no?, de créditos y de cosas de la economía individual, mucha gente angustiada por lo que estamos viviendo, pero está ¿no?, la economía nacional, la deuda nacional, que bueno, están ahí negociando con los bonistas, que se extiende, hay un pseudo o default hasta que, mientras igual se estiran las negociaciones, pero hay una cesación de pagos. ¿Cómo puede afectar eso a la economía individual? O sea, a lo de cada uno, lo preocupado que está cada uno que vemos en los mensajes. Mira, Argentina manifestó claramente su voluntad de evitar el default, Sí, buscando caminos y continúa hoy justamente este anuncio de que se siguen buscando soluciones para evitar la cesación de pagos, que sería la novena de nuestra historia, todo un récord. Sobre todo porque el default anterior fue hace poco tiempo. sí, Cuando un país deja de pagar sus compromisos, lo único que hace es quedarse, digamos, queda afuera de la capacidad de encontrar financiamiento. sí. El país se endeudó los últimos 4 años y yo no veo dónde fue la plata esa, la verdad que no veo ni más puentes, ni más, la verdad que no lo veo eso. Pero lo cierto es que cuando los países tienen deudas razonables, el costo del dinero para el país es bajo y por lo tanto adentro del país el costo es bajo. Si Argentina paga mucha tasa de interés o nadie le presta nada, mucho menos va a pasar con las empresas. Y el crédito no es una mala palabra. El problema es el destino que se le da al dinero que se obtiene con el crédito. Claro. En el capitalismo, el crédito es una palanca que permite, justamente en todo caso, pensemos en un puente. ¿Para qué sirve el crédito? El crédito sirve cuando vas a construir un puente para que en vez de que el puente lo pagues en 2 años con impuestos, lo puedan pagar todas las generaciones que usarán el puente, por lo tanto lo pagues en 30 años. Bueno, lo mismo sucede con una empresa que cuando toma crédito dice, mira, quiero comprar una máquina contra un flujo de fondos que yo espero que suceda en el futuro, y entonces para poder comprar la máquina hoy necesito tomar un crédito. Lo mismo que cuando compras una casa o cualquier bien o servicio determinado. Bueno, el crédito es una palanca importante del capitalismo que cuando un país deja de pagar su deuda, se complica todo el sistema de crédito del país con el resto del mundo y adentro del país, justamente porque le dan menos margen de acceso al crédito a toda la economía en general. Sí, totalmente. Acá, bueno, preguntaban si no había ido ese crédito al déficit fiscal y a la deuda externa, todo el crédito tomado en los últimos Bueno, la deuda 4 externa años. es justamente lo que se tomó y el financiamiento del déficit fiscal es, bueno, si querés, uno de los destinos. Yo podría decirte que para mí lo que terminó generando el endeudamiento fue básicamente un proceso de financiamiento de la fuga de capitales, o sea, dólares baratos que no están en la economía hoy. Y para cerrar, Matías, ya de por sí te agradezco el tiempo y la claridad. Acá todos te agradecen que siempre respondes las preguntas que te envían y demás. Más allá de lo deseable, o sea, jugando de vuelta con lo deseable, con lo posible y con algo que no sabemos, que es la pandemia, el virus y demás. Pero, ¿cómo ves el futuro próximo y a mediano plazo? Mira, la verdad es que yo creo que el futuro próximo tiene que ver con la capacidad que tengamos como sociedad para repensarnos con herramientas que todavía no tenemos. Yo lo que siempre digo, hago y invito a quienes tengan ganas de seguirme en redes sociales. En general organizamos charlas de Zoom. Sí. Yo le digo a muchos empresarios pyme, no tengo la respuesta, lo que tengo es muchas preguntas. Y esto es pensar 3 escenarios, un escenario
para cada mercado, porque el panadero no es lo mismo que tiene una empresa de turismo o que el que vende servicios Sí, que el que tiene tecnológicos, un teatro. que el que tiene un teatro. Por eso hay mercados que van a expandirse también, porque de pronto, no sé, una empresa de tecnología capaz que le va mejor en el Claro. futuro. Entonces, mercado expansivo, conservador y contractivo, o sea, 3 escenarios de cómo creo que va a estar la realidad en el futuro para mi mercado, y después 3 hipótesis. Una hipótesis agresiva, intermedia y defensiva, o sea, 9 hipótesis en total que atiendan 3 escenarios definidos como escenarios, hipótesis de trabajo, que te permitan ordenar qué es lo que vas a hacer vos con tu emprendimiento. Y en nuestra vida personal, lo mismo. Yo imagino una sociedad que hasta que no esté la vacuna va a seguir todavía expectante respecto de la interacción que tengamos socialmente entre nosotros. Yo veo que hasta que la economía se recupere va a pasar un tiempo, que vamos a necesitar mucho el afuera, cómo intercambiamos con el afuera, y en ese sentido creo que la Argentina tiene oportunidades si desarrolla su mercado, por ejemplo, o su capacidad de producir alimentos, su capacidad intelectual, porque es un país que tiene una importante, una sociedad que tiene en promedio con nuestros vecinos un mayor nivel, si se quiere, de formación de capital humano, y en este sentido también me parece que de lo que se trata es de ver cómo identificamos las oportunidades de lo que viene. Me parece muy difícil identificar con claridad hoy escenarios, porque a priori te diría, seguramente esto que estamos haciendo ahora, interactuar digitalmente, va a ser más parecido a una nueva costumbre que algo que dejaremos de hacer. Y entonces es muy probable que, bueno, resolvamos de manera permanente o algo que hoy es coyuntural. Por ejemplo, el sistema educativo. Yo soy profesor en la universidad, nosotros muchas de las cosas que hacemos hoy, antes tenían lo digital como una pata, y en Claro. realidad hoy lo digital va a ser más que una solución, digamos, puntual, parte de la realidad que nosotros afrontemos a diario. Bueno, y ahí también tenés qué se determina como oportunidad o como amenaza en el tiempo que viene. Claro. Te ofrecen el cargo de vicepresidente de Banco Nación en diciembre y viene un Matías Tombolini de mayo, junio de 2020 y te dice, mirá que va a pasar esto, esto, esto. ¿Lo aceptás o no lo aceptás? Lo acepto porque cuando me ofrecieron sumarme a la gestión, primero, si sé que Eduardo Hecker va a ser presidente de banco, todavía más, porque tenemos la suerte como argentinos de tener un muy buen presidente de banco, que se llama Eduardo Hecker, que es alguien que tiene mucha experiencia y que lidera un proceso en donde el banco dejó de hablar del ELIC y del EVAC y habla de prestar plata, aún antes de la pandemia. Y eso no es un tema menor. Tiene que ver con el rol que el banco tiene como banca de desarrollo, hoy a minorar la caída. Y aquellos que participamos en la vida pública, que decidimos por ahí dejar el laburo de consultoría o en los medios, lo hacemos porque el servicio público nos parece importante. Y si nos parece importante el servicio público, será porque creemos que podemos hacer algo por nuestro país. Y el Banco Nación es un banco que hace muchas cosas por la Argentina. Sobre todo, yo creo, con un enfoque distinto. Y mientras tanto, por supuesto, como decía hace un rato alguien en uno de los comentarios, tenemos que mejorar tecnológicamente, la aplicación tiene mucho para mejorar, la del teléfono es un banco paquidérmico, pero también es cierto que es un banco que paga 1.920.000 jubilaciones por mes, más de 3 millones de asignaciones y de planes todos los meses, que es el banco que más pagó esas IFE, que es el banco que más créditos hipotecarios otorgó en el sistema, que es el banco que está en 750 lugares del país, que es un banco que tiene exigencias del sector privado y características del servicio público, en donde el criterio de éxito no es el mismo que el del privado, en donde Claro. solo importa el lucro. Acá hay un criterio de éxito complementario que no es solamente el lucro, sino la capacidad de influir en el desarrollo
de la economía nacional. Matías, te agradezco este tiempo, te libero, espero que hayas terminado el café y que no se te haya enfriado. Lo terminé. Muy bien. Gracias, Matías, por tu tiempo y por tu explicación. Te pueden seguir en las redes porque vos respondés y demás, así que lo hagan, siempre muy claro. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por los comentarios, las preguntas, gracias por los enojos también. Mándenme un privado de Instagram si tienen alguna cuestión puntual para reclamar. Su puteada no molesta, solo ayuda a mejorar. Así que Perfecto. si es para marcar un error que se puede cambiar, genial. Estamos para eso. Gracias, Matías. Gracias a ustedes. Chau, chau. Abrazo grande. Ahí pasó Matías Tombolini, vicepresidente del Banco Nación, economista, trabajó en los medios, tiene varios libros editados. Y bueno, clarito respecto a las consultas, que es lógico que hay un montón de consultas y hay consultas súper particulares, porque más allá de lo que, no sé, de lo que se informa a nivel general, después cada uno tiene su experiencia cuando va y pide un préstamo o los créditos sube y demás. Con lo cual la charla queda acá y le pueden hacer las consultas a Matías Tombolini que responde. Gracias por haber estado. Nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde, aquí en @Radio Mitre. Chao.